Imaginen un paciente en cuidados intensivos. Tiene una candidemia que no cede, es persistente. El tratamiento estándar con fluconazol, el de primera línea, pues, simplemente no está funcionando. El laboratorio identifica la especie, digamos Candida albicans, pero eso es solo la mitad de la historia. Claro. La pregunta que de verdad importa, la que define todo, es ¿a qué es sensible este bicho en particular? Y ahí, justo en ese punto, la precisión ya no es un lujo, es una necesidad vital. Ese es el escenario que nos quita el sueño a todos. Y para responder esa pregunta con confianza, no se puede improvisar. Necesitamos un estándar, una regla de oro. Exacto. Y hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en la fuente que nos da esa regla, el documento M27-M44 del Clinical and Laboratory Standards Institute, el CLSI, justo. Y para que todos estemos en la misma página, el CLSI no es una entidad de gobierno ni nada de eso. Es una organización global sin fines de lucro donde se sientan en la misma mesa los expertos los más destacados del mundo. Clínicos, gente de la academia, de la industria, Todos. para forjar un consenso. Este documento es, en esencia, la Biblia para las pruebas de sensibilidad a antifúngicos en levaduras. Nuestra misión hoy es desglosarlo, quitarle el polvo técnico y sacar las joyas, los puntos críticos para la práctica diaria. Tanto para el laboratorio como para los infectólogos que dependen de esos resultados. Claro, es un puente de comunicación. El objetivo es que cuando el laboratorio reporta sensible, el clínico entienda exactamente qué significa eso en términos de dosis, de éxito y de seguridad para el paciente. Muy bien, pues vamos a desglosar esto. Entiendo la necesidad de un estándar, pero seamos honestos, en un laboratorio con una carga de trabajo enorme, no es una tentación solo confiar en lo que dice la máquina automatizada. Sí, claro. ¿Qué tan grande es la diferencia si un laboratorio no sigue estos métodos al pie de la letra? Esa es la pregunta del millón. Y lo fascinante es que el propio documento te responde por qué es tan crucial. En el prólogo establece 3 pilares, 3 razones de ser. A ver. La primera, la más obvia, es guiar la terapia del paciente. Para eso existe todo esto. Pero las otras 2 son igual de importantes y a menudo se nos olvidan. ¿Y cuáles son? Sistemas comerciales. Todas esas máquinas automatizadas. ¡Ah, claro! El fabricante tuvo que demostrar que sus resultados son iguales a los del método de referencia del CLSI. Sin este estándar, cada quien tendría su método y sería el salvaje oeste. No podríamos comparar nada. Sería un caos. Y el tercer pilar es el desarrollo de nuevos fármacos. Cualquier nuevo antifúngico que llega al mercado se evaluó usando estos mismísimos estándares. Es la regla universal del juego. Entendido. Entonces, no seguirlo es como si un árbitro usara sus propias reglas en medio del partido. Rompe todo el sistema. Ahora, el corazón de este documento son las tablas, llenas de números, los puntos de corte, o breakpoints. Suenan intimidantes. Sí, suenan técnicos, pero son increíblemente lógicos una vez que los entiendes. Pensemos en ellos como los límites de velocidad en una carretera. Límites de velocidad. Me gusta la analogía. Primero, el laboratorio mide algo llamado la CMI, la concentración mínima inhibitoria. Esa es la velocidad a la que va nuestro hongo. Ok. O sea, la cantidad mínima de fármaco que se necesita para frenar su crecimiento en el laboratorio. Es un número. Por ejemplo, 2 microgramos por mililitro. Ok, tengo mi número, mi velocidad. ¿Cómo sé si es legal o no? Ahí es donde entran los puntos de corte de la tabla 1. Te dicen si esa velocidad es segura. Los clásicos son S de sensible y R de resistente, el blanco y el negro. Claro. Sensible es que es muy probable que la infección responda a la dosis estándar. Vas a velocidad segura. Resistente es que el tratamiento probablemente va a fallar. Vas a exceso de velocidad y te vas a estrellar. Pero la medicina rara vez es así de simple. Siempre hay zonas grises, ¿cierto? Exacto. Y para eso el documento introduce 2 categorías que son pura información clínica. La primera es I, de intermedio. El CLSI la define como una zona de amortiguación, pero en la práctica es una señal de cuidado, terreno incierto. Como que quizás funcione, quizás no. Eso.
quizás con dosis más altas o si el fármaco se concentra bien en el sitio de la infección, pero no hay garantía. Y la otra categoría, mi favorita por lo útil que es, SDD o sensible dosis dependiente. Esto ya no es una zona gris, es una instrucción directa. A ver, ¿cómo funciona? Tomemos un ejemplo de la tabla 1. Candida albicans y fluconazol. Una CMI de 2 o menos es sensible. Una de 8 o más, resistente. Pero si la CMI es exactamente 4, cae en SDD. Ok, esto le está diciendo directamente al clínico. Oye, la dosis estándar de 200 miligramos probablemente no sea suficiente. Necesitas escalar a la dosis máxima para tener una oportunidad. No es un sí o un no, es un sí, pero con condiciones. Vaya, es una guía de dosificación integrada en el reporte de microbiología. Eso es potentísimo. Totalmente. Esto nos lleva a una pregunta central. ¿Qué hace que una levadura sea resistente? El documento parece distinguir entre diferentes tipos de resistencia. Así es, y es una distinción clave. Primero tenemos lo que el apéndice B llama resistencia intrínseca. Y intrínseca. O sea que viene de fábrica. Exactamente. Es una resistencia inherente, innata. Es una característica de la especie. Es tan predecible que las pruebas de sensibilidad para ese fármaco específico son innecesarias. Dame un ejemplo clave. El del libro de texto. Candida krusei es intrínsecamente resistente al fluconazol. El laboratorio no necesita ni probarlo. Debe reportarlo como resistente y punto. Es un conocimiento fundamental. Entendido. Entonces la resistencia intrínseca es como una regla fija. ¿Qué pasa con la que no es fija? La que aparece de repente. Esa es la que nos preocupa más. Esa es la resistencia adquirida. Y es precisamente para lo que se diseñaron los puntos de corte de la tabla 1. Esta no viene de fábrica, sino que surge por mutaciones genéticas en una cepa que originalmente era sensible. O sea, una Candida albicans, que es el pan de cada día, de repente puede aprender a ser resistente. En las notas al pie de la tabla 1 se mencionan mutaciones en los genes FKS. Sin ponernos muy técnicos, ¿qué significa eso? ¿Es como si el hongo cambiara la cerradura para que la llave del fármaco ya no funcione? Esa es la analogía perfecta. Las equinocandinas, una clase de antifúngicos, son una llave diseñada para una cerradura específica en la pared del hongo. Esa cerradura es una enzima que producen los genes FKS. Ok. Una mutación en esos genes es literalmente como si el hongo alterara la forma de la cerradura. La llave ya no encaja bien o no encaja para nada y pierde su efecto. Y me imagino que por eso estos documentos del CLSI no son estáticos, no se escriben en piedra. Precisamente, la resistencia adquirida es un blanco móvil. Por eso los comités de expertos del CLSI están constantemente revisando datos de todo el mundo, microbiológicos, farmacocinéticos, clínicos, para ajustar estos puntos de corte. Su trabajo es asegurar que la definición de resistente siga siendo relevante y pueda detectar estas nuevas cerraduras cambiadas. De acuerdo, hemos sentado las bases. Ahora vamos a la parte más jugosa, a los detalles que marcan la diferencia en el día a día. ¿Qué matices de este documento son tan cruciales que deberían estar enmarcados en la pared de cada laboratorio y en la mente de cada infectólogo? Hay varios. Pero si tuviera que elegir 3 que ilustran perfectamente esta conexión vital entre el laboratorio y la cama del paciente, serían estos. El primero. El reporte debe ajustarse según el sitio de la infección. Esto está en el apéndice A. Espera, ¿quieres decir que un resultado de CMI no es un dato absoluto? Que su relevancia cambia si la infección está en la sangre, en la orina o en el cerebro. Exactamente. Y aquí es donde el laboratorio puede, literalmente, salvar a un clínico de cometer un error. Tomemos un escenario común, una infección del tracto urinario, por cándida. Ok. El apéndice A dice claramente, si pruebas azoles, solo reporta el resultado de fluconazol. ¿Por qué? Por pura farmacología. El laboratorio reportara sensible al voriconazol en esa muestra, estaría poniendo una trampa. Una trampa perfecta. El médico, con la mejor intención, lo usaría. El fármaco nunca llegaría en concentración suficiente y el paciente no mejoraría. Al suprimir esa información, el reporte se vuelve una herramienta de seguridad activa. Fascinante. El reporte no es solo una hoja de datos, es una pieza de consultoría médica activa. Me encanta. ¿Cuál es el segundo punto clave?
El segundo es un detalle técnico con implicaciones clínicas enormes, casi escondido en la nota al pie de la tabla 1. La cuestión de la caspofungina. ¿Qué pasa con la caspofungina? El documento, con una honestidad brutal, reconoce que las pruebas de sensibilidad para la caspofungina en el laboratorio pueden ser temperamentales. Temperamentales. Sí, tienen una variabilidad significativa entre laboratorios, lo que puede generar falsos reportes de resistencia. Eso es un problema mayúsculo. Un falso reporte de resistencia podría hacer que se abandone un fármaco útil. Totalmente. Por eso el CLSI propone una acción de confirmación obligatoria. Si un laboratorio obtiene un resultado intermedio o resistente para la caspofungina, no debe reportarlo así nomás. ¿Qué debe hacer? Debe confirmarlo por una de 3 vías. 1. Probar con otra equinocandina, como micafungina, que es más fiable en las pruebas. 2. Secuenciar los genes FKS para buscar las cerraduras cambiadas. O 3. Enviar la cepa a un laboratorio de referencia. ¿Esto ha marcado la diferencia en algún caso real que conozcas? Totalmente. Recuerdo un caso en que un aislado de un paciente crítico parecía resistente a caspofungina en la máquina. El protocolo, siguiendo al CLSI, era no reportarlo y llamar. ¿Y qué pasó? Le explicamos la situación al clínico. Probamos con micafungina en paralelo y resultó ser completamente sensible. La secuenciación después confirmó que no había ninguna mutación. Era un artefacto de laboratorio. Vaya. Si se hubiera reportado ese resultado inicial, el paciente habría sido cambiado a un fármaco de segunda línea, innecesariamente. Esa llamada lo cambió todo. Es el trabajo en equipo en su máxima expresión. Un llamado explícito a la colaboración. Increíble. Y el tercer punto práctico. El tercer punto es el menos glamuroso, pero es el cimiento de todo. El control de calidad, o QC. Las tablas 3 y 6 están dedicadas a esto. El control de calidad. Toda esta estandarización no significa nada si el sistema de pruebas de un laboratorio no funciona bien ese día. Para asegurarlo, se usan cepas de referencia con resultados conocidos, como Candida parapsilosis ATCC 22019. Son como las pesas que se usan para calibrar una balanza. La analogía perfecta. Si los resultados para estas cepas de control están bien, podemos confiar en los resultados de los pacientes. Sin un QC riguroso, estamos generando números al azar. Es la garantía de calidad invisible pero esencial. De acuerdo, si tuviéramos que destilar todo este análisis en los mensajes clave para llevarse a casa, ¿cuáles serían? El primero tiene que ser que la estandarización no es opcional, ¿verdad? Absolutamente. Ese es el primer mandamiento. La estandarización es la base de todo. Seguir los métodos del CLSI es el idioma común que todos debemos hablar para entendernos. El segundo, por lo que discutimos, tiene que ser sobre la naturaleza de la resistencia. No toda es igual. Exacto. El segundo punto es, la resistencia tiene dos caras. Es vital diferenciar entre la intrínseca, que es una regla fija de la especie, un dato que hay que saberse de memoria, y la adquirida, que es la que buscamos activamente con los puntos de corte. El tercer punto me quedó muy claro con los ejemplos de la orina y el sistema nervioso. No se puede interpretar un reporte en el vacío. Así es, ese es el tercero. El contexto clínico es rey. El sitio de la infección determina qué antifúngicos son relevantes. Un antifungigrama está íntimamente ligado a la farmacología del paciente. Y el último punto que quedó clarísimo con la historia de la caspofungina es que esto no es un trabajo solitario. No podría serlo. El cuarto y último mensaje es que la colaboración es indispensable. Este documento no es solo para microbiólogos. Es un manual de colaboración. El diálogo entre microbiología, infectología y farmacia no es un lujo, es una necesidad. El reporte del laboratorio no es el final de la conversación. Es el principio. Perfecto. Para cerrar, después de sumergirnos en este estándar, ¿cuál es el mayor desafío o la reflexión final que nos deja? Hay una frase en el prólogo, casi una advertencia, que es muy provocadora. El propio CLSI admite que sus puntos de corte, que se basan en la evidencia más reciente, a veces pueden diferir de los que vienen preprogramados en los sistemas comerciales. Claro, porque tardan más en actualizarse. Exacto. Y esto plantea una pregunta increíblemente importante, y a veces incómoda, para cualquier hospital. ¿Y esa pregunta es? ¿Cómo manejamos en nuestra institución las discrepancias entre el consenso científico de vanguardia del CLSI y los puntos de corte obsoletos que nuestra máquina podría estar usando por defecto?
¿Tenemos un protocolo para validar e implementar estos nuevos estándares? ¿O estamos esperando que el fabricante actualice el software? Exactamente. Asegurarnos de que ofrecemos la interpretación más precisa para guiar el tratamiento exige una postura proactiva, no reactiva. Y esa es una tarea que nunca termina. Una pregunta fundamental para la mejora continua y la seguridad del paciente. Con esa importante reflexión, cerramos nuestro análisis. Gracias por acompañarnos.